Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. Como pueden escuchar, mi voz está un poco ronca y me duele mucho hablar, pero les traigo este videito que es una entrevista que realicé para el programa literario que impulsamos con una amiga mía en la universidad. Se llama Contraportada y tenemos emisiones todos los lunes desde las 5:05 hasta las 6 de la tarde. Pueden escucharlas siempre por Radio UC. Les voy a dejar el link aquí en la cajita de la descripción. Hemos tenido muy buenos temas. Pueden escucharlos todos los capítulos enteros en el link que les dejo abajo y también oírnos en vivo cada lunes. Yo soy la conductora de este programa, así que me dedico a hacer las entrevistas y por supuesto estar en contacto con las columnistas y el columnista que tenemos en el programa. Asimismo, tenemos distintas secciones que vamos dando, conversaciones cruzadas, la voz del lector, que ahí invitamos un poco a quienes nos escuchan a decirnos su opinión sobre un tema específico, el spoiler justo, citas ciegas, entre muchas otras. Ya llevamos 7 emisiones y de hecho la entrevista que van a ver a continuación corresponde justamente a la última de ellas, donde por primera vez trajimos a 2 entrevistadas. En todas las otras jornadas solo había sido una persona. Y para este día, que es el inicio del mes del Pride, invitamos a Catalina Giselle Tolosa Espinosa, autora de libros como Wishes, Visión Cromática, entre muchos otros, y que también es la CEO de Latidos Editorial, que se dedica justamente a la publicación de libros juveniles de la comunidad LGBTIQ+. Ella también se dedica a hacer las ilustraciones para todos los libros, tanto de las portadas como internas, que son absolutamente hermosas. En Instagram la pueden encontrar como Spring Colors. Y junto con ella invitamos a Poli Godoy o Poriland en Instagram, que también ha publicado con Latidos y con Planeta, igual que Catalina y Giselle. Tiene libros como My Chemical Asexual y Cada mes eres tú. Yo me estuve leyendo 2 libros de ambas autoras, que son Wishes de Catalina y Cada mes eres tú de Poli, y la entrevista se genera en torno justamente al inicio del mes del Pride, de donde nace este interés de ellas por visibilizar a la comunidad y al paraguas en distintas letras, todo en sus libros. Y sin ahondar mucho más, vamos con la entrevista. Ojalá la disfruten. Ahora quiero presentarles a nuestras extraordinarias entrevistadas del día de hoy. Por una parte tenemos a Catalina Giselle Tolosa Espinosa, más conocida en Instagram como Spring Colors. Ella es la CEO de Latidos Editorial, una editorial chilena que se dedica a la publicación de novelas juveniles LGBTIQ+. Ahí publicó su primer libro, Wishes, que además fue también el primer título de la editorial, y se dedica además a la ilustración. Es la responsable de las portadas e ilustraciones que contienen todas las novelas de Latidos. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, muy feliz de estar aquí. La verdad es que estaba muy emocionada y sobre todo porque es 1 de junio, entonces como que despertamos todos con la bandera puesta y... Todos gay. Sí, Todos gay, claro. Sí, entonces justamente para estar en un programa de radio creo que es lo mejor, como que está muy ad hoc para comenzar junio. Perfecto, también tenemos por acá a Poli Godoy, más conocida como Poriland, escritora chilena que ha publicado 3 novelas con Latidos Editorial y el K-Book, la guía definitiva del K-Pop, con Editorial Planeta. Además de su trabajo como autora, comparte contenido relacionado con literatura y cultura K-Pop en redes sociales. ¿Qué tal, Poli? Bien, gracias por la invitación. Igual que dice la Cata, a partir del 1 de junio con una entrevista, está bien. Quiero hacer al alcance, sí, que en mi último libro con Planeta no es el K-Book, sino que es Strange and Beautiful, que también es una novela Boys Love. Sí, LGBT, pero siempre LGBT. Siempre. Eso. Otro día hablo de otro. Oigan, chicas, ambas han escrito libros con personajes de la comunidad LGBTIQ+, representando distintos espectros particulares e identidades. ¿De dónde nace su interés por visibilizar estas experiencias en sus historias?
Desde un inicio de comenzar es como escribir, nosotros comenzamos desde los fanfic en su momento. Y comenzamos ya chipeando a personajes o personas reales de una boy band. ¿Cuál? No se puede decir. Ay, ¿es privado? Sí. Ok. ¿En serio? Yo le iba a tirarla. Sí. No era para dar color. Sí, era de BTS. Sí. Pero estábamos en distintas chips que se denominan. Que se van dando. Sí. Entonces, desde ahí partimos la escritura como tal de nuestra historia y los publicamos en Wattpad en su momento. ¿Juntas? No, por separado. Por separado, sí. Ya, pero ambas con esta inspiración. Claro, sí. Perfecto. De distintos miembros también de la banda, sí. ¿Y solo con BTS o también con otras boy bands? Nosotros con yo BTS. escribo desde Harry Potter, fanfic de Harry Potter. Sí, yo tengo una pregunta sobre eso. Ok. No, vi señales de sus intereses. Y Poli, ¿tienes como alguna otra base además de la boy band o dirías que también un poco alineada con Cata? Es que yo escribo de fanfic desde que soy muy chica. ¿Qué edad? Desde los 13, 12 años. ¿Cata, tú igual? No, yo partí desde la universidad. Ya, perfecto. Desde los 20. O sea, que ya tenemos como una... Sí, entonces... diferencia. Claro, entonces como hablar de... Cuando yo empecé a escribir no había... O sea, habían harto fanfic LGBT, sobre todo gays. En Harry Potter la chip como más famosa LGBT es la de Sirius por Remus. Sí. Entonces había, igual en el 2002 eso fue, pues entonces no era tan común no hablar como abiertamente ahora. como decir, a mí me gusta chipear hombres o mujeres. Claro. Bueno, mujeres mucho menos. Pues. Entonces después como que pasaron muchos años y claro, llegué a escribir My Chemical y claro, BTS fue como una excusa. Perfecto. Sí. Perfecto, chicas. Oigan, y justamente pues en sus novelas ambas mencionan a Harry Potter y es una saga que, claro, marcó a muchos lectores en una generación, hoy sigue haciéndolo. Sin embargo, en esta historia no hay personajes LGBTIQ+, además que sabemos un poco cuál es la mirada de J.K. Rowling sobre la comunidad. Quería saber si crecer leyendo estas historias que no ofrecían los referentes reales, más que el tema del fanfic, influyó en su deseo de escribir novelas en las que estos personajes sí estuvieran presentes y en realidad fueran parte fundamental de las historias. A mí me pasa que sí, po. O sea, mis libros tocan temas como de la sexualidad, el espectro sexual, po. El paraguas de la sexualidad. Y claramente yo como persona asexual / demisexual no había nada, po. Entonces el fanfic como referente en tus años formativos son muy aclarecedores, como cuando tú veis, en el fanfic lo permite todo, tú puedes escribir de lo que sea, el personaje puede ser sordo, autista, ciego, gay, trans, entonces uno encuentra un reflejo en ese, mucho más que en el mainstream, obviamente. Y claramente yo me acuerdo que una amiga hizo su tesis sobre fanfic y yo le dije, claro, si yo encontraba un personaje asexual o un personaje demisexual dentro de los fanfic, me hubiera encontrado a mí misma y mi orientación sexual mucho antes, pues, ¿cachai? Entonces cuando empecé como a reflexionar y pasaron los años en el que yo como que salía del closet un poco, me di cuenta que personajes asexuales hay muy pocos y no hay historias que traten como eso precisamente. Claro. Sino que el personaje es como ya se menciona, sobre todo si son demisexuales. En cambio, en caso de My Chemical Asexual Love, yo no tenía historia, yo solo tenía el concepto, que era un personaje asexual descubriéndose y abriéndose a la posibilidad de entender que la sexualidad no tiene nada que ver con el aromanticismo, sino como entenderte a ti. Claro, y entenderte a ti y hacer una mirada también de que una persona sexual no es un robot ni que Exacto. no ama a nadie, sino que es una persona que solamente ve el amor y la sexualidad de una experiencia totalmente opuesta a la que está normalizada. Claro. Cata, ¿cómo fue en tu caso? Yo creo que incluso Latidos nació un poco así, de la visibilización de las disidencias sexuales y poder apropiarnos de este espacio que en Chile no está tan todavía tocado. Es tibio. Sí, de hecho, cuando iniciamos en el 2021, el catálogo de libros que sacaba Chile de literatura juvenil queer era muy chiquito. El catálogo era muy es muy reducido aún, incluso hoy. Sí.
Y la mayoría de los libros que venían tanto para los Boys Love o los GL venían desde el extranjero, no había tanto producción nacional. Entonces nosotros queríamos ser ese espacio que pudiera potenciar y que pudiera crear y que pudiera dar más visibilización y normalización de esto. De hecho, Witches como tal no toca el tema de la homosexualidad como tal o de la salida del closet, sino que lo da por normalizado, porque necesitamos más historias también, que no sea el tema. Es como una película de Almodóvar, en lo que es lo más común. Sí, exacto. Me gusta eso, o sea, tenemos de todo. Tenemos historias donde obviamente sí es el foco principal, pero en otras donde en realidad es una cosa secundaria y ya que se toma más como problemas diferentes que tienen que afrontar los personajes como tal. Oigan, y también que ya me lo mencionaron un poquito, pero quiero que me digan precisamente cómo comienzan a construir estas historias LGBT. ¿Nace del personaje, de la intención de representar ciertas identidades como con My Chemical Asexual? ¿O tiene que ver con otras cosas? Cata, cuéntame. Yo primero, Visión Cromática fue mi primera historia. De todas las que se publicaron hasta el momento, la primera que escribí fue Visión Cromática, que salió con Planeta. Esta historia partió en el 2017, estando yo en la universidad, y tomando un ramo que se llama Color Aplicado. Ahí nos mostraron muchas cosas del tema del color, de la semiótica y de cómo esto influía en la vida de las personas que no ven el color como tal. Y a mí me pareció un tema muy interesante y sentía que no había leído nada sobre el tema como tal. Obviamente había artículos más académicos, cosas así, pero se me ocurrió esta historia de un profesor de arte con un chico que no puede ver colores. Y fue como muy interesante poder jugar con la dinámica de los personajes y poder tocar estos temas que tenía este interés sobre los colores, poder aplicarlos tanto en la literatura y poder darle una bajada un poco más didáctica y que todos los lectores como que no los vieran como algo muy académico, sino que fueran aprendiendo con ellos, con los mismos personajes que iban introduciéndose en la novela. Entonces ahí como que partió todo el bichito. Iba a ser una pura historia, pero en el proceso me fui enamorando de la escritura como tal y ahí se fueron haciendo una que otra historia más. Perfecto. Oigan, a todos quienes nos escuchan, les recuerdo que estamos entrevistando a Catalina Giselle Torres Espinosa, también conocida como Spring Colors, y a Poli Godoy o Poriland, en el marco del inicio del mes del orgullo LGBTIQ+. Ahora sí, Poli, cuéntame cómo pasa esto desde tu perspectiva. A mí me pasó lo mismo que la Cata, como que dije ya, una va a ser, solo una. Y de repente aparecieron más ideas, pero a mí mis novelas han partido mucho de lo que quiero contar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que con Kame Eres Tú, que el libro GL que está en Latidos, estaban las chiquillas buscando una historia GL. Perfecto. Y yo tenía algo por ahí y me autoplagié. Entonces, yo me acuerdo que una vez como estábamos en un evento y como que decíamos, pucha, no llega ni una historia GL. Y yo llegué a mi casa y dije, ya voy a presentarla. Yo voy a hacer eso. Sí, yo lo voy a hacer. Yo voy, chiquilla, yo voy. Y claro, pues tenía la intención o sea, libros GL son muy poquitos. Y lamentablemente a mí me ha tocado... Si puedes aclarar qué es GL. Perdón. Son Girl Love. Son personajes, es historia sáfica. Exacto. Historia entre mujeres. Claro, que la historia sáfica igual incluye... No hablo de... lesbiana, bisexual, polisexual, etc. Lennon, que es la protagonista, es lesbiana declarada. Sí. Y Olivia, que es su interés amoroso, es bisexual. Exacto. Entonces, es súper difícil llegar de repente con el GL a la comunidad porque está obviamente muy normalizado el voice love o las novelas con historias de romance entre chicos. Y de hecho me ha tocado como gente que me dice así como, a mí me gustan mucho tus libros, pero es que no me gusta el girl love. Entonces, por eso no voy a leer cada mes. Es verdad. Sí. Pasa mucho, entonces como, pero lesbofobia. Yo amo al Girls Love. Es que al final somos nosotras las mujeres. Entonces, claro, pues entonces como a medida que yo decía, ya, va a ser un Girl Love, y para mí no tenía sentido en crearlo en un entorno que fuera mixto. Porque también soy muy de experiencias personales, yo también vengo de un colegio monja, que es donde se narra la historia. Claro. Y ser lesbiana en un colegio monja es como súper paradójico, porque en sí los colegios de monja a mí me da la sensación que son más machistas que los colegios de cura. Entonces,
porque tengo la experiencia, entonces situar a las chiquillas ahí, y como decía la Cata, claro, en My Chemical es súper importante hablar de la salida del closet y la visibilidad sexual. En cambio, en Cada Me Eres Tú, las chiquillas son lesbianas, y hay personajes que son gender fluido, o sea, género fluido, hay personajes que son como que la sexualidad no es tan tema, a pesar de que se menciona porque está ahí en un ambiente como católico. Claro, y las monjas igual las molestan ese rigor, y todo. está ese como trauma cristiano-católico de lo que significa ser lesbiana en un ambiente donde cada vez, o sea, muy poco se ha abierto como la visión del espectro queer. Claro, y además a las chicas en la novela les dicen mucho que las monjitas, algunas, las monjas malas, les dicen que es un pecado y que esto está mal y que Dios creó a Adán y Eva por algo. Y ellas se cuestionan en un momento cuando son más chiquititas, eso sí. Claro, hay todo un capítulo ¿esto es así o no? Hay un capítulo entero en que la Lennon habla como de por qué se siente mal enamorarse de una mujer. Claro. Cuando para ella son lo mejor que le pasa al mundo. Exactamente. Entonces, igual Lennon es un personaje que tiene un apoyo familiar súper amplio. Entonces, hay más trauma que católico y drama en los personajes secundarios. Claro. Que pasaba mucho, como salir que te sacaran del closet en el colegio monja era como muy común. Sí. Y señalar así como, ella es lesbiana. Entonces, otra experiencia. Perfecto, chicas. Ahora quiero que aterricemos un poquito en 2 de sus novelas, en el caso de Cata con Wishes. Quería acá ahondar un poco en lo que es la relación entre Alex y Sian, que se siente muy dulce y genuina. A mí me pasaba que cuando lo leía sentía como que, no sé, estaba viendo un algodón de azúcar o vivía como en el cielo, en las nubes. ¿Cómo lograste construir esta conexión entre ellos y en qué te inspiraste para que se desarrollara y se sintiera así? La verdad es que no sé si es que hay una inspiración tan tangible detrás, porque en ese momento cuando uno escribía, o cuando yo escribía, uno era una bala, uno escribía desde la pasión, como de toda la idea fluyendo. Como que iban saliendo muy fluidamente. Sí. Claro, cuando después uno le da la bajada al mundo editorial y ahí tiene que reeditar el libro, ahí uno va ahondando un poco más en los pasajes que fueron quedando al debe. Y en los por qué. Sí. Y la verdad es que yo también me cuestionaría de cómo quedó de esa forma esta relación de Sian y de Alex. Yo quería tocar un poco el tema de la soledad, tanto y de los vínculos, que no vayan solamente a los vínculos amorosos, sino como los vínculos familiares o los vínculos de amistad que se pueden hacer, y la importancia de esto y cómo ellos pueden salvarte como persona. Y que es súper fuerte igual en Wishes, es súper latente, sobre todo cuando Alex está como estos 20 años esperando que Sian lo llegue a recordar en algún momento y se siente muy solo, se siente súper solo. Quiero saber un poco también cómo, ya entendemos la parte de la relación que es súper dulce y todo, pero cómo logras que un vínculo logre sentirse tan fuerte como se siente con toda la familia, con el padre Abu, con Ámbar, con todos los personajes. La verdad es que había mucho amor de por medio, que incluso con todos los personajes de Witches, creo que la historia como tal, por eso fue la primera también que sacamos con Latidos, porque había mucho misticismo, mucha magia detrás de la historia como tal. Incluso fue la primera porque sentíamos que era el puntapié inicial para que todo resultara, porque era cumplir un deseo. Exactamente. Porque Witches. Era cumplir un deseo y poder llevarlo al físico y que todos lo pudieran leer. También una de las historias que es para todos, o sea, el rango etario es más amplio de las que tenemos en Latidos, porque justamente es una fantasía, pero no está abocado a, por ejemplo, a escenas más 18 o cosas así. Entonces un poco más amigable. Pero la relación entre ellos dos, siempre quise que fuera un poco tormentosa por parte de Alex, que él veía todo desde un punto de vista un poco más negro, un poco más oscuro, donde no iba a poder ser feliz nunca, y llega una persona a iluminarle la vida y decirle como sí se puede, con su manito. y no estás solo.
que es técnicamente mostrarle que todos los vínculos que él tiene lo han ayudado para lo que va a ser en el futuro. Y que, como les decía, no está solo en esto y tiene que aprender a depender más de los demás también. Perfecto. Ahora pasando un poquito a Poli, ¿cuáles fueron los principales desafíos? Ya hiciste como un acercamiento al momento de retratar las experiencias sáficas y las relaciones de una forma que resultara auténtica en Cada mes eres tú. Es que para mí era súper importante lo que decía delante de la Cata, como que no quería que el ser lesbiana fuera tema central, o sea, como que se enfocara en lo que significaba salir del closet en un colegio monja, a pesar de que se toca. Entonces, igual fue una experiencia como muy desde lo personal, como y hablar como del primer amor, que siempre es como muy idealizado. Y un poco tormentoso. Y muy juvenil, y muy endulzado. Entonces yo, por ejemplo, por eso no quise que hubiese un punto de vista de la Olivia, porque la Lennon, yo conozco a la Olivia desde la perspectiva de Lennon, y conocemos a Olivia desde la perspectiva de Lennon, una niña que está muy enamorada de este personaje y que lo tiene muy idealizado. Entonces, su amor platónico. Es su amor platónico, es como que la ve pasar y como que todo cambia. Sí, así. Y dice el mundo de las ideas y claro, todo, que es como súper de ensueño, así no se la puede creer. No, pues entonces ella, yo creo que lo más como difícil en realidad a veces, o sea, cuando lo hablamos, cuando lo trabajamos con la Lili, que es nuestra editora, es cómo bajar siendo adulta a recordar ese espacio que era en la adolescencia tu primer amor, ¿cachai? Más allá de como tu primer amor o sea, que claro, tiene otras dificultades ser tu primer amor de una mujer, ¿cachai? Con otra mujer. A mí me ha pasado que mucha gente me ha dicho como que la Lennon es muy exasperante por eso mismo. Pero es como dividido. Es lo mismo que pasa con Gael, que también la gente es como que está ahí dividida, pero en realidad es como, yo creo que la dificultad fue más que representar como el lesbianismo, fue como el amor adolescente en un entorno que es como adverso, por lo que te decía adelante, en un entorno en el que te dicen todo el rato, o sea, hay una parte en el libro donde Lennon asiste como una charla de sexualidad. Sí. A mí eso me pasó. O sea, a mí también. Me pasó, ¿cachai? Como a todos nos pasó. Sí, como, no se puede. Entonces, y encontrarte como un adulto que te diga como, tú dale. Claro, uno ¿cachai? como que se lo cree, ¿qué es lo que le claro, pasa? Porque y después te tormenta cuestiona. la idea, pues sobre todo si estás en un ambiente católico donde la culpa es súper presente, pues como que el sentimiento de culpa es sumamente católico. Entonces, como tratar de reflejar esas cosas, fue como, no sé si complicado, pero sí lo tenía como muy latente. Sí, eso creo que es mi respuesta. Perfecto. Ahora, Cata, como nos decías, los deseos son un eje central en tu historia. Pero ¿de dónde nació esta idea? De trabajar el deseo como una parte tan importante, hacer un café. Todo gira en torno a los deseos. La historia empieza y termina con un deseo. ¿Por qué te llamó la atención este concepto? Ya han sido hartos años desde que visité Witches como tal. Pero en su momento, porque estaba explorando bastante, había salido la canción I Chop, no, creo que después, está como similar ahí en año, que justamente una persona que cobra por los deseos. Esa fue como la primera inspiración de Witches, como de tener a un personaje que sus deseos, él pudiera cumplir deseos, pero tuviera un costo muy grande que pagar por ellos. Y de a poquito fue armándose toda la trama de justamente del libro como tal, de este mago que es muy sufrido y pierde una parte importante de él cada vez que tienen que borrar las memorias de las otras personas. Él las atesora, pero también es una pérdida para la otra persona que él está cumpliendo el deseo. Y en general a mí me gustan las historias cíclicas, que me gusta que empiecen y terminen más o menos como comenzaron, pero con un giro. Entonces, claramente el tema de los deseos iba a ser la línea central. De hecho, Witches lo pensé como una trilogía en su momento, no me he puesto a dar la bajada de escribir las otras de historias, pero todas comenzaban con la W. La siguiente también tenía que ver con otra cosa relacionada con la W como tal. Pero siempre la partí como un universo de fantasía que pudiera como explorar y que pudiera tocar expandirse. Sí,
Sí. Que es un universo como que da para mucho. Es muy Sí. vasto, sí, Sí. es súper vasto. Pero también, mientras más vasto sea el universo de fantasía, más cosas uno tiene que controlar. Mm. Entonces son Es difíciles verdad. de escribir esos libros. Perfecto. Poli, ¿Mm? leyendo un poco las experiencias que vive Lennon y Olivia como mujeres sáficas en el colegio, a mí me pasó que se sintieron muy cercanas. Yo viví cosas idénticas a las que estaban narradas en el libro. Quería saber en qué te inspiraste para escribir estas vivencias, porque a mí me llegó muy fuerte porque era literalmente como si me hubieras entrevistado y estaba mi experiencia ahí. Es heavy porque mucha gente, si es que no casi toda, me ha dicho como yo también vengo de colegio de monja. Y como que, no sé, mi mejor amiga del colegio cuando lo leyó fue como, me sacaste una foto. No sacaste una foto, porque la mayoría de las vivencias son cosas que yo experimenté en mucho por ciento del libro. O sea, incluso las partes que son como más heteronormadas. La experiencia en el libro, uno de los personajes principales que siento yo es el Santa Inés, que es el colegio como institución, y esta idea de como que tuviera el colegio hermano de solo de hombres, que el San Bartolomé, era también una experiencia que vivía ahí mucho, porque si bien como que las monjas no querían que tú llegaras virgen y pura al matrimonio, también te hacían como convivir con los hombres, pues era como ya júntense, Claro. vayan a confirmación Y todos nunca juntos. cambiaban de colegio ni nada. No, pues era como vayan a confirmación juntos, hagan la alianza y todo esto, pues. Entonces a mí me pasó que recogí muchas experiencias de lo que yo viví, incluso cuando estaba editando, la Lili, mi editora, me decía, oye, pero ¿de verdad pasa esto? Y yo le decía, sí, pues sí, porque ella estudió en un colegio mixto, po. Entonces eran Yo estuve como, en ambos. Yo también, entonces hice toda la básica en colegio mixto y la media en colegio de monja. Entonces hay muchos personajes, muchas citas que hago a las experiencias que yo viví en el colegio. O sea, la experiencia final, que es como la más dramática, que ya tiene que ver con personajes secundarios, la vivieron compañeras mías. Entonces estaba la inspiración ahí, porque es y de hecho es como muy divertido, y es como un evento canónico de todas las mujeres que Ese pasamos evento, por colegio de solo mujeres y de monjas. Es como, va a pasar esto. Sí, totalmente. Y entonces era como una experiencia como un poco más universal. Entonces fue fluyendo. De hecho, cuando estaba escribiendo, estaba trabajando con uno de mis primos que estudió en el colegio de los hombres de San Bartolomé. En el San Bartolomé, que son colegios ficticios, por supuesto. Y yo le decía, ¿te acordáis cuando pasaba esto? ¿Cómo era en el colegio de hombres? Y él me explicaba y todo esto. Entonces era como, es muy fotográfico la identidad. Sí. Ahora cada vez quedan menos colegios de solo mujeres o de solo hombres. O sea, a mí me impacta todavía ver a niñas con la insignia del Instituto Nacional, por ejemplo. Sí. Porque es como era no sé, los 90 y para atrás, o los 2000 para atrás, era muy típico estar en colegio solo de hombres o solo de mujeres. Entonces, es como una radiografía, siento yo. Y me alegra que esta experiencia, que al momento de que te llega a las manos cada mes eres tú, siendo una persona, que muchas personas se acercan al libro porque es un colegio de monjas, y vaya a contar la experiencia de ser lesbiana en un colegio de monjas, sea tan cercano, sea tan como, uy, a mí me pasó lo mismo. Perfecto. Cata, quiero saber también, porque tú, además de escritora, eres ilustradora. Y haces unas ilustraciones hermosas como las que estamos viendo. Todas las portadas y todas las ilustraciones internas. Todas las ilustraciones que claro, internas. en tu libro uno puede llegar a creer que es más sencillo, pero en libros de otras autoras, ¿cómo lo haces? Y cómo lo haces también con tus propios libros. ¿Cómo decides las escenas? De hecho, sí es más fácil cuando son mis libros que cuando son los libros de otros autores. Pero las escenas no las decido yo sola, las decidimos con mi editora, nuestra editora en realidad, la Lili. Ella se encarga de seleccionar muchas escenas de lo largo del libro, y yo ya después, como cuando me siento, voy viendo las escenas que hay y voy decidiendo si ya, ok, esta la visualizo mucho mejor que la otra y la puedo plasmar mucho mejor que la que estaba propuesta. Entonces vamos decidiendo y vamos tomando como la jerarquía de cada ilustración que va a estar dentro del libro. Al autor también tiene una parte importante que le decimos ya, elija por lo menos unas 3 ilustraciones que sí o sí quieres que esté dentro del libro.
Y las demás las vamos rellenando nosotros con la Lili, que son los momentos que creemos que son como más clave, tanto como para presentar a un personaje, o para evocar alguna escena, o para potenciar alguna escena en específico, o para mostrar un detalle que no se vio, lo vamos instalando así. Pero efectivamente las mías no cuestan tanto, porque, o sea, es muy adrenalínico el proceso, porque cuando comienzo la edición como escritora, estoy paralelamente trabajándolo con la Lili. Ya. Y tengo que enfocarme en todas las ilustraciones al momento posterior. Cuando ya terminamos todo el proceso de escritura, ahí recién retomo las ilustraciones. Y es muy corto el periodo, porque generalmente cuando estamos trabajando con otro autor, mientras está editándose el libro, estoy yo haciendo las ilustraciones de por medio. Entonces tengo, no sé, si el proceso de edición son 2 meses, tengo 2 meses para hacer las ilustraciones de todo el libro. O sea, 15 ilustraciones aproximadamente, o 20. Pero cuando son los míos tengo que estar contra el reloj. Claro. Ahí cuando están ya las correcciones, así como unas 2 semanas, tengo como para ilustrar todo lo que está dentro del interior. Y aún así no se pierde la calidad. Puedo decir como persona que leyó y vio las ilustraciones, que son hermosas. En el último libro fue Tattoo Artist, que fue el que sacamos el año pasado. Y la verdad es que tuve 2 semanas para hacer como las 18 ilustraciones más o menos que estaba. Pero yo estaba muy feliz porque después de llegar el proceso de edición es duro, la verdad. Revisar el libro hartas veces. Es un proceso muy duro y muy cansador. Entonces, cuando ya se termina, es como un alivio muy grande para el escritor. Gran parte del trabajo ya está hecho y ahora todo tiene que en las manos de la editorial, que somos nosotros, tanto para la maquetación, para la corrección y para las ilustraciones como tal. Pero mi proceso no se terminaba y yo tenía que continuar trabajando. Que hacía doble pega. Sí, claro. Pero estaba muy feliz de haber podido llegar ahí y haber terminado la edición y poder comenzar con las ilustraciones. Fue muy catártico poder llegar y ponerme a dibujar y elegir las escenas que yo tenía, como que estuve trabajando durante todo el libro, y poder plasmarlas como tal. Chicas, ahora quiero que me digan muy cortito. Ambas tienen tú me dijiste en Wishes, ¿quieres hacer una trilogía? O esa era la idea inicial. Hay personajes en tu novela también que dan, como Aran, para hacer una segunda parte. ¿Tienen pensado a futuro, como, claro, que hacer una novela corta, un spin-off de estas novelas? ¿Sí o no? ¿Cuánta posibilidad hay? Oye, a mí me piden mucho un spin-off de My Chemical. ¿Ya? Pero tengo ideas, pero tengo planificadas ideas en el mismo universo. Para seguir hablando como desde la sexualidad, pero desde otras aristas. Perfecto. Porque la sexualidad es un espectro, entonces es como muy diferente, como reflejar solo una experiencia. Ya. Sí. Cata, ¿en tu caso? En mi caso no. Estoy trabajando actualmente en una novela que se llama Los espíritus en las flores. Entonces quiero terminarla. Quiero poder completar la novela y llegar a su final. Y mi segundo trabajo, en el que estoy como también dándole vueltas a la idea, es un GL, un Gears Love, una historia sáfica. Ay, esa me encantaría. Entonces, quiero terminar esas 2 novelas y ahí recién ver como la posibilidad de seguir con una segunda parte de Witches, que sé que va a costarme mucho más y va a requerir mucha cabeza como tal. Perfecto. Chicas, muchísimas gracias por venir. Fue un gusto poder hablar con ustedes, que nos acercaran un poco más a sus historias. Y les agradezco totalmente por haber escrito estas novelas maravillosas. Muchas gracias. Porque las disfruté muchísimo. Si se notan, mi voz está un poquito ronca. Grité todo el fin de semana leyendo de la emoción. Así que muchísimas gracias por crear estas historias LGBT que realmente logran retratar el espíritu de la comunidad. No, gracias a ti por la invitación. Sí, por invitarnos y considerarnos. La verdad es que es siempre muy lindo que podamos. Sí, tener estos también. espacios. Sí. Eso fue todo por hoy. Realmente espero que les haya gustado la entrevista. Ha sido la más larga que he hecho y justamente es uno de los motivos por los cuales ahora no tengo nada de voz. Dejando de lado el hecho de que me quedé sin voz, justamente porque me emocioné tanto leyendo estos 2 libros, que son Wishes y Cada mes eres tú, que grité mucho. Tanto me emocioné que me quedé sin voz. Pero valió la pena. Les recomiendo mucho estas 2 lecturas, así como también les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y hayan podido ver un poco también de cómo yo estoy viviendo un poco mi carrera en periodismo y lo que estoy haciendo también en la radio. Recuerden,
Todos los lunes nos encuentran en Radio UC en vivo desde las 5:05 hasta las 6 de la tarde. Si no alcanzan a escuchar o ver en Twitch uno de los episodios, también está en la radio. En la esquina superior derecha hay 3 líneas y ven que va a aparecer una selección de distintas cosas, entre ellas programas. Ustedes apretan ahí, luego se despliegan todos los programas que tenemos en Radio UC, entre ellos Contraportada. Ahí pueden ver todos los programas que hemos tenido. Yo de todas maneras voy a ir publicándoles por aquí algunas partes de ellos que más me interesan o que más me llaman la atención, que creo que a ustedes les puede realmente interesar. Y este era uno de ellos, justamente porque la comunidad LGBTIQ+ para mí es algo muy importante, no solo porque pertenezco a ella, sino porque visibilizarla justamente, y como dicen nuestras entrevistadas, el 1 de junio, que fue el día que salió ese programa, es algo muy bueno para todas las personas que aún no conocen sobre el tema también. Si les gustó este video, denle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo a mi canal. Lo siento por dejarlos tanto tiempo sin uno, como siempre el motivo es que me centro más en mis temas académicos, pero ya estoy pronta a salir de vacaciones, eso significa más videos. Así que atentas, atentos a todo el contenido que voy subiendo y nos vemos en una próxima. Bye.